Señor. Amén. Decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. La verdad, hermano, que estoy muy nervioso, no sé por qué. Gloria al Señor. Amén. Así que esta tarde necesito que colaboren conmigo de esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Amén. Yo tengo una palabra que es a la que he sido llevado esta tarde. Soy llevado rápido. Gloria al Señor. Amén. Yo tenía otra palabra en mi mente, pero el Señor me ha llevado a esta. Por eso estoy un poco nervioso, porque es una palabra que no la tengo muy... Aunque la he predicado, pero no la tenía en mi mente. Gloria al Señor. Espero que el Espíritu Santo ordene mis pensamientos a su obediencia. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo, estoy me río porque me acuerdo del campo. Y corriendo delante subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, que haya la bendición en nuestros corazones. Vemos, hermano, que el Señor pasa por este lugar, y aquel hombre se sube a aquel árbol. Y me llamó la atención, hermanos, porque el Señor le dio un mensaje concreto, muy sencillito. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ese fue el mensaje. 2 minutos de mensaje. Yo creo que menos de 2 minutos. 1 minuto, una palabra tan sencilla como fue esta, fue capaz de llegar al corazón de Zaqueo y convertirlo de los pies a la cabeza. Con una sola palabra de mi Cristo. Claro, yo, hermano, no entendía a veces, hermano, el poder que tenía el Señor, porque miren, nadie se podía resistir a sus palabras, nadie podía oponerse. Resistencia a la palabra del Señor. La gente le decía al Señor, le decía: Zaqueo o Mateo, sígueme. Y Mateo no tenía más que dejarlo todo y seguirle, porque era imposible resistir a la palabra de Dios. Tenía tanto poder, hermanos, que ahora entiendo a aquellos hombres que fueron a aprenderle, fueron a cogerlo, fueron a aprenderlo para llevarlo a Sanedrín, y no pudieron cogerlo, y fueron de los fariseos y dijeron: ¿por qué no lo habéis cogido? Porque nunca, jamás hemos escuchado a hombres de tal manera que hablan con tal autoridad, porque este habla con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Claro, esta palabra tenía un trasfondo, porque aquellos hombres dijeron: este no habla como los demás. Mire, yo le prediqué hablar de ser un hombre ungido hace mucho, y el ser un hombre ungido, eso implica mucha autoridad, de tal forma que un hombre ungido es capaz de promover y mover una nación entera. Había un hombre, hermano, que hace años yo escuché un libro de un hombre, de un vecino, que en Estados Unidos o en Inglaterra llenaba estadios, de tal forma que lo tenían que llevar escoltado con policías, y dice que la sombra de él, según iba pasando, sanaba y resucitaba enfermos, resucitaba muertos.
Era un hombre tan ungido que promovía una nación entera, se convirtió en aquella nación para Dios, por un hombre ungido. Por eso vemos que la gente iba a Juan el Bautista, no iba a Sanedrín, no iba a los fariseos que tenían la ley y la palabra, iban donde un hombre que aparentemente estaba loco, pero tenía una unción terrible, y la gente le iba a buscar a un desierto. Pero miren, no solamente Jesús tenía autoridad en su palabra, por la unción, porque Él era la misma esencia de la unción, y de Él bebemos todos, de Él tomamos todos, por el Señor. Él era la unción misma, amén. Pero no solamente tenía autoridad por la unción, porque Él era la unción misma, sino porque predicaba bajo la autoridad y la base del ejemplo. Aleluya. Del ejemplo. Por eso la gente no podía rebatir y decía, bueno, tú me dices que deja el pecado si tú no lo dejas. Pero es que nadie le puede decir eso porque él había dejado todo. Había dejado el pecado, era un hombre sin tacha, sin mancha, sin contaminación alguna. Era limpio, puro, santo. Amén. Y predicaba desde el ejemplo. Por eso sus palabras tenían una autoridad terrible que nadie podía revocar ni contradecir. Y en los mismos Sanedrín y los mismos fariseos cuando le iban a querer ser mal no podía, porque predicaba bajo la autoridad del ejemplo. Amén. Ustedes saben que, hermanos, que necesitamos dar ejemplo. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Necesitamos la base del ejemplo. Porque miren, a veces yo no hablo a nivel de predicadores. Yo no hablo así, porque digo, hablar de predicar, de testificar, y no hablo simplemente a nivel de predicadores, hablo a nivel de iglesia. Porque a veces que le decimos a la gente, vente al culto, vente a la iglesia, hombre, que mira que no hay nada en el mundo, trata de testificar, y la gente, ¿qué te dice? ¿Va a ser como fulano? ¿Va a ser como mengano? Y no te dice, va a ser como tú, porque no es descarado. Si no, seguramente te lo diría. ¿Saben que a veces, hermanos, gastamos la dignidad de la iglesia y el buen nombre de la iglesia por nuestros malos ejemplos? Amén. Y yo lo digo, hermano, Dios me libre que yo no haya sido un mal ejemplo en un momento concreto, porque la Biblia dice que no hay hombre que no tenga pecado, porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Amén. Amén. Pero hay gente, hermano, que no solamente en un momento concreto puede dar un mal ejemplo, una mala acción, una mala palabra, una mala actitud, pero hay gente que lleva años dando mal ejemplo y está manchando el buen nombre de la iglesia. Y hay veces que queremos que la gente se convierta. ¿Y cómo se va a convertir si estamos dando una imagen equivocada? La gente ve la iglesia de maneras distintas a la que la vemos nosotros, porque ven malos ejemplos en ciertas personas y en ciertas casas. Les digo algo, aquí podemos dar todos buen ejemplo, aquí todos somos santos y buenos, pero como dice el refrán, todo el mundo es bueno y la capa no aparece. Aquí damos todo el mundo ejemplo, todo el mundo. Decimos santo, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos, hablamos en lengua, ti. Pero ¿y en casa? ¿Y en el mercado? ¿Y en el trabajo? ¿Y dónde estás tú? Si hay gente, hermano, que está rodeado de vecinos y no saben que es cristiano. Si lo estamos dando, somos capaces de dar ejemplo y al vecino. A nuestras propias casas, nuestros propios hijos que no vienen al culto, a veces somos de mal ejemplo. Y por eso queremos que vengan al culto. ¿Y cómo van a venir si estamos dando una imagen equivocada y errada del culto? Miren, coincidí con un hermano en una iglesia. Y estuvimos tomando café, estuvimos cenando, y me comentó, hablando porque predicó acerca del testimonio. Y sacamos el tema, y me dijo algo tremendo. Dice, mira, yo estuve en una iglesia, y dice, yo visitaba un matrimonio, había un piso de gitanicos, y en ese piso de bloques pues había en el A y en el C. ¿Saben que en el piso son dos? Está el sitio. Pues en el A vivía uno que iba al culto, ese matrimonio iba al culto, y el C no iba al culto. Incluso eran parientes. Los que iban al culto, este hombre le visitaba y decía que tenían cargos públicos. Él los consideraba porque eran hombres con cargos públicos, eran reconocidos por su tiempo, porque se desempeñaban una labor en el culto, y la gente los respetaba por lo que eran. Pero
un día dice, voy a visitar a los que no vienen al culto, voy a visitarlos. Va a visitarlos y tomando café, un día, otro día, cuando ya coge confianza, le dice, este hermano, vente al culto, hombre, que eres buena persona, ¿por qué te vas a perder, hombre? Vente al culto. Dice, mira, no me hables de eso. Dice, porque para ser como el vecino que tengo al lado, se mata, se asesina, se tiran los trastos a la cabeza, tienen una boca, echan una clase de maldiciones y de palabras que ni nosotros mismos que no vamos al culto los echamos. ¿Qué ejemplo estaban dando? Puerta por puerta, si eran de oposición, no se convertían por causa de este matrimonio. Aleluya. Dios quiere, hermanos, queremos ejemplos buenos. Amén. Amén. Porque mira, a veces por ignorancia comentamos cosas del culto en nuestras casas a gente sin conversa que no viene al culto. Y le comentamos, es que mira lo que ha hecho el pastor, si es que mira lo que ha dicho el obrero, si es que mira lo que ha hecho la del coro. ¿Qué le importa a los demás lo que hagamos en el culto? ¿Qué le importa? ¿Para qué vas a envenenar a la gente? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú da un buen ejemplo, que por tu ejemplo se convierta. Por tu ejemplo se pueden convertir. Queremos que nuestras palabras tengan efecto como la del Señor. Lo podemos hacer. No solamente porque era el Señor se convertía. Pedro predicó un mensaje y se convirtieron en 3.000 almas. ¿Por qué? Porque su ejemplo avalaba su mensaje. Amén. A veces que decimos, vete al culto y decir, para ser como tú. Amén. Necesitamos dar ejemplo. Necesitamos dar ejemplo. El ejemplo arrastra, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo convence y arrastra. Amén. Miren, había una mujer que hizo un aposento al Eliseo y le dijo a la mujer solamente a su marido, mira, ahora que hay que pasa, entiendo que es varón santo de Dios. Si no me he hecho milagros, si no me he hecho señales, no dijo ni mu, ni pío dijo. Sin embargo, por su actitud, por su comportamiento, por su actitud, entendió esta mujer que el ejemplo estaba dando de que era un varón de Dios. No llevaba pancartas, no llevaba títulos, no llevaba nada, simplemente con su actitud y con su ejemplo aquella mujer tuvo que decir, este es varón santo de Dios. Pero a veces, hermano, que nos cuesta distinguirnos, entre comillas, nos cuesta distinguirnos quién es y quién no es. Pero hay uno que sí que nos distingue. Amén. Amén. Entonces son palabras un poquito así, pero las ha recibido del Señor y yo las doy. Amén. Necesitamos dar ejemplo. Amén. Es necesario dar ejemplo. No solamente aquí, sino en tu casa, con los que te rodean, con los que trabajas, con los que vas al mercado, con los que te relacionas, sean o no sean creyentes. Amén. Necesitamos dar ejemplo. Que tengas un mal día, todo, pero intenta corregir tus errores y dar un buen ejemplo a los demás, sobre todo los de afuera. Necesitamos que la gente se convierta, pero eso se va a conseguir cuando vean una imagen y un ejemplo en nosotros. Amén. El Señor predicaba desde el ejemplo y por eso tenía efecto. Gloria al Señor. Pero miren, le predica al Señor y le dice, Zaqueo, date prisa y ejemplo. Y le convierte con un solo mensaje, con una sola palabra del Señor le convierte. ¿Por qué digo que le convierte? Porque dio evidencia de su convertimiento. ¿Por qué? Pues por la evidencia de que le dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo defraudó, se lo devuelvo para duplicar. Hubo un cambio. Por medio del mensaje del Señor hubo un cambio en la vida de Zaqueo. Y fue tan evidente que al momento cambió totalmente. Un hombre que se convirtió con un solo mensaje. ¿Se acuerdan del testimonio de él, el gasolinero, no? No lo voy a contar, lo he contado varias veces y no lo voy a contar, pero ya lo saben. Que el gasolinero con un solo mensaje de un gitanico se convirtió y se está en el cielo. Con un solo mensaje. Amén. Pero hay veces, hermano, que aquí, gloria al Señor, tenemos, no sabemos ni el privilegio que tenemos de poder escuchar su palabra cada día. No sabemos el privilegio que tenemos, pero hay veces, hermano, que no le damos el valor que realmente tiene la palabra de Dios. La palabra tiene mucha autoridad, la palabra tiene mucho valor y mucha categoría para despreciarla. La palabra no podemos olvidarla y hacer un caso omiso a su palabra y decir, bueno, ya te oye más tarde, porque habrá consecuencias.
el que no escucha yo que la palabra y la obedece. Amén. Amén. Porque la palabra es la que te lleva al cielo. La palabra es la que te lleva al cielo. Amén. Que no solamente venir al culto. Hay gente que se matamenta al culto. Pero si no cambia, si no hay cambio, no hay tanta formación, no hay convertimiento, igual te da. Puede pasar 30 años. Pero la que te salva es la palabra. La palabra. Necesitamos escuchar la palabra cada día. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, la palabra es semejante. Había una gitanica de estas viudas altericas, que parecen que son como una niña. Una niña de esas que va como de cadina, así, zapadica. Iba al culto todos los días. Y iba a su casa y dice, ay, como, ahí vamos, a un nieto suyo le decía, ay, cómo ha predicado el pastor, ay, qué mensaje ha traído. Mira, ha predicado una palabra, ay, qué palabra más bonita, más buena. Y le decía a su nieto, la abuela, ¿de qué ha predicado el pastor? Pues no sé, Higine, que no me acuerdo. Higine, no me acuerdo de qué ha predicado. Iba todo el día. Ay, cómo ha predicado el Antonio. Ay, qué mensaje. Ay, qué poder de mensaje tenía. ¿Y abuela de qué ha predicado? Pues no lo sé, Higino. ¿Quién no me acuerdo de qué mensaje era? Ah, pues no vas al culto, abuela. ¿Para qué vas al culto? Sí, si no te enteras de la fiesta. ¿Para qué todos predican bien? Todos hablan bien, todos predican bien, pero no saben de qué predican. Y le digo a su abuela, ven para acá, y dice, mira, tu padre, mi hijo, cuando era pequeñín como tú, íbamos por los ríos. Y hacía canastas de mimbre, hacía canasticas de mimbre. Y las metía en el río. Y las sacaba, las metía y las sacaba. Y tu padre, mi hijo, me decía, madre, ¿para qué metes la cesta en el agua si no retiene el agua? Si no retiene el agua, que le decía, ¿sabes lo que decía yo, nieto mío? A tu padre. Dice, sí, hijo mío, no retiene el agua, pero la limpia, sin la palabra de Dios. Cuando dejamos que pase por dentro de nuestra mente y de nuestra oración, nos limpia, nos sana, nos restaura, nos lleva al cielo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Porque necesitamos escuchar la palabra cada día y no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, como dice Santiago. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Necesitamos escuchar la palabra y ponerla en práctica. Amén. Pero hay quienes que solamente quieren escuchar la palabra dulce, el pan bimbo. Pero el pan integral, el pan amargo, nadie lo quiere. Solamente que me diga lo bueno, ay, qué hermosa eres, ay, qué guapa eres. Pero cuando te dicen, hermana, te tienes que corregir, esto no está bien, ahí ya no es un buen pastor. El pastor que te dice, qué bueno eres, qué santo eres, todo el mundo lo quiere. Pero el pastor que dice, vi que eres muy mala, que te tienes que enderezar, ese no le cae bien. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Miren, el Señor predicó una cierta ocasión. Había mucha gente en aquel lugar, muchísima gente. El mensaje, el que no come mi carne y bebe mi sangre no entrará en el reino de los cielos. Pero no todos recibieron el mensaje, no todos. Estaban en el mismo culto, estaban ahí escuchando el mismo mensaje, pero no todos le recibieron. Hubo unos que le dijeron, tú ves esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Y se marcharon, le abandonaron, no quisieron escuchar la palabra. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros? Y le dijo, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. El mensaje era el mismo, pero hermano, la tierra no era la misma. El mensaje sí, pero la tierra no. Hubo una tierra que recibió la semilla, la palabra, pero hubo otra que la rechazó. Pero saben, hermano, que el que rechaza la palabra rechaza a Dios y no es salvo. Porque la palabra que hoy no escuchas y que haces caso omiso, ella te juzgará. Dice la Biblia que ella te juzgará en el día postrero. Amén. Por ahí estamos, escuchar la palabra e intentar por todos los medios ponerla en práctica. No ser caso omiso a la palabra, como que fuera un cuento. ¿Qué más? Necesitamos escuchar la palabra y ponerla en práctica. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo sigo que me quedan 5 o 6 minutos. Zaqueo, y el Señor va a su casa
Y Zaqueo le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado se lo devuelvo cuadruplicadamente. Si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Este hombre, su misión era recaudar de su propia nación y de su propio pueblo. Pedía de más de lo que demandaban los romanos, y él se enriquecía a causa de su propio pueblo. Él sabía que había hecho mucho mal y mucho daño a su pueblo. Él sabía que había causado muchos males a su nación. Él dijo, yo he hecho un daño y lo quiero reparar. Tuvo un espíritu restaurador. Si en algo defraudado, yo se lo devuelvo. Tuvo un espíritu restaurador. Gloria al Señor. Necesitamos ser como Zaqueo. Qué bueno que en este caminar y en este vivir continuo de todos los días, relacionarnos en el culto, surgen choques, que es normal que surjan choques. Pero te digo algo, también tiene que haber un espíritu restaurador. Que lo restauremos, como decía otro día Camboyo, un espíritu restaurador. Amén. Gloria al Señor. Miren, hay veces que la iglesia necesitamos que haya las iglesias hospitales, pero ¿saben lo que a veces que hay en las iglesias? Cementerios. Hay una persona que ha hecho algo malo y ya le censuramos, le claudicamos y le entregamos. Necesitamos ser como los hospitales, sanar al alma enferma. Amén. Miren, hay una alabanza del hermano René que a mí cada vez que la escucho me quiebra. Esa alabanza dice, yo quiero una iglesia, no voy a cantar porque se van todos, que sana el herido. ¿Qué más dice? Que sana el herido, que rompa cadenas y que hable verdad. Yo quiero una iglesia. Y yo cada vez que escucho esta palabra digo, Señor, yo también la quiero. ¿Dónde está esa iglesia? Yo también la quiero. ¿Dónde está esa iglesia? Ustedes saben, hermanos, que la gente cuando viene al culto viene a encontrarse bien y viene a un lugar donde le amen, donde le abracen, donde le arropen, donde no le censuren, donde no le apunten, donde no le critiquen. Pero hay veces, hermanos, que encontramos todo lo contrario a lo que he dicho. En vez de ver aquí personas que amen y que restauren, es todo lo contrario. Somos los primeros en apuntar, en censurar y en criticar. A ver, necesitamos ser como el buen samaritano. Samaritano, ¿sabe lo que hacía? Cuando ve que el hombre que descendió y estaba herido, el levita y el sacerdote pasó de largo. No necesitamos levitas y sacerdotes en la iglesia que pasen de largo sobre el doliente y sobre el enfermo. ¿Qué va? Necesitamos hombres y mujeres como el buen samaritano, que se conmovió de él y le sanó. ¿Sabe lo que llevaba el samaritano? Un botiquín. Llevaba en sus manos un botiquín. Llevaba vendas, aceite y vino. Y sanó el enfermo. Necesitamos sernos samaritanos los unos de los otros. Samaritanos. Y no levitas ni sacerdotes, que solamente pasen de largo. Necesitamos ser samaritanos, que sane la herida. Hay mucha gente herida en las iglesias. Hay mucha gente que está con dolores en el corazón, con heridas profundas que necesitan ser tratadas por nosotros. Amén. Necesitamos sanarnos. Necesitamos restaurarnos entre nosotros. Necesitamos tener un espíritu restaurador como hizo este hombre. Sabía que hizo un mal y quiso restaurar el mal que hizo. Amén. A veces que no por querer, pero sin querer a veces nos hacemos daño. Pero quiero Dios que reconozcamos el daño que hemos hecho y sepamos restaurar y perdonar. En el nombre del Señor. Amén. No les digo más. Había alguna cosita más, pero no. Me ha costado mucho, No les digo como yo quería, Pero bueno, yo he puesto, intenta poner la carne en el asador. Que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. Una alabanza y dejamos paso al pastor. Ven. Quisiera mostrarte a mi Salvador, quisiera mostrarte a mi Redentor, quisiera mostrarte a mi Salvador, que sientas tú lo mismo que siento yo. Quisiera mostrarte a mi Salvador, quisiera mostrarte a mi Redentor, quisiera mostrarte a mi Salvador, que sientas tú lo mismo que siento yo. Oh, que mi amigo lo ves que puedas besar, que yo toda la vida te he dado la oportunidad. Quiero mostrarte a
la gloria. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por este consejo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. No es una palabra muy viva, es verdad, pero es una palabra de aviso. De aviso. Gloria al Señor. Jesús le dijo esa palabra tan importante a Zaqueo, ¿verdad? Yo creo que la palabra más importante que le pudo hablar Jesús a Zaqueo, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque era una casa que no era salva. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y qué importante es que nuestros hogares sean salvos. ¿No es importante? Amén. Gloria al Señor. Claro que es muy importante, hermanos, que nuestros hogares sean salvos, que nos ocupemos de nuestros hogares, de los que tenemos alrededor. Aleluya. Necesitan una mano samaritana, no un dedo de los que acusan, del Senedrín, no, una mano samaritana que restaure y que sane al herido. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para dar gracias al Señor por este culto. Me ha comunicado el hermano